Buenas noches, un gozo estar acá en la casa de Dios, compartiendo aquello que Dios nos da en el corazón. Yo quiero agradecer, antes de nada, el apoyo y la oración de todos ustedes en los momentos difíciles que nos tocó pasar, especialmente a los que me fueron a dar no fueron a dar un abrazo al cementerio. Fue muy lindo verlos, abrazarlos, fue como abrazarlos a todos. Y fue un momento que quiero agradecer y voy a recordar siempre. Muchas gracias. Es difícil, le decía esta mañana a los hermanos, estar acá predicando, porque uno en el mensaje coloca su corazón, uno abre su corazón acá adelante, y en ese corazón hay dolor y también el gozo de saber que el Señor está a cargo de esta situación. Y por otro lado, no me cuesta mucho hablar de Jesús, porque le he conocido, le conozco, y puedo experimentar su presencia cada día hablando con Él, llorando a su presencia y estando a su lado. Porque Él lo ha prometido y yo lo experimento de esa manera. Amén. Una vez leí en un camión atrás que decía, Dios no está muerto porque hablé con Él esta mañana. Buena frase. Y nunca me lo olvidé porque es la experiencia y tiene que ser la experiencia de cada hijo suyo. Amén. Y quiero hablarle acerca de Jesús. Este Jesús, que el Hijo de Dios, que murió en la cruz, como recordábamos la vez pasada, ese Jesús que se caracterizó por su amor y su misericordia. Usted sabe que, hoy no está la hija de Daniel. Quiero recordar que estuvimos con Liduvina, su hija, Valeria que viene los domingos a la tarde. Estuvimos orando en el hospital el otro día, antes de la operación, y Dios guardó al pastor Daniel Tomasini de la operación, salió bien, ¿lo saben eso? Así que estamos contentos. Y yo decía esto de Valeria porque estábamos, pero no equivocamos el nombre, porque estábamos hablando con ella otro día de la música, y yo me acuerdo que cuando era, ya lo conté esto, pero lo repito para entrar en este mensaje, me acuerdo que en mi adolescencia yo tenía como ídolo un músico que representaba mis ideales de paz, de felicidad, etc. Y yo trataba de dejarme el pelo como él. Yo tenía muchos rulos, aunque parece que no. Me peinaba el medio, me dejaba el rulo para los dos lados y quería comprarme anteojos redondos, pero no los encontré la película. Igual en ese tiempo no usaba anteojos, pero quería tener por lo menos unos anteojos redondos. Era mi ídolo. Hasta que la soledad, la miseria de mi propia vida, un día se la llevé a Jesús y encontré en Él quien superaba todos mis ideales de vida, y conocí a Jesús en persona. Él me cambió la vida, me quitó sentimientos de soledad que llevaba en el alma y me dio un propósito para poder vivir. Entonces, a partir de ahí, en mi adolescencia, predicaba a Jesús donde fuera. Me acuerdo que una vez me invitaron a predicar, siendo muy adolescente, a una reunión casera. Y yo llevaba un mensaje, pero me lo olvidé todo, no sabía qué hablar a esa edad, y solamente hablé de mi testimonio y lo que Jesús hace. Y creo que es suficiente. Más allá de que uno pueda predicar la palabra y poder enriquecerla, hablar de Jesús creo que colma todo mensaje que uno pueda dar. Yo quiero hablar con ustedes esta noche sobre Jesús y entender su corazón de compasión por la gente que necesita. Esto nos emparenta a todos porque todos necesitamos de Jesús. Y lo importante es entender y descubrir esa compasión que Él tuvo por la gente. Vamos a leer una pequeña historia en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Ben lo está colocando ahí en la pantalla para que lo podamos leer. Gracias por tu disposición. Leemos. Jesús, hablando de Jesús, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús después le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés
para testimonio de ellos. Esa historia cortita. Y yo vuelvo a hablar sobre esta enfermedad que es la lepra. La otra vez lo hablé respecto a 10 leprosos, no sé si se acordará. Pero la lepra tiene un mensaje espiritual profundo para el tiempo que vivimos. Fíjese lo que dice, y lo voy a leer, y si ven lo puede ubicar ahí, en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 46. Si lo tienen por ahí, lo leo. Dice, esto era una legislación respecto del cuidado del leproso. Decía, si todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Esto estaba escrito en la ley de Moisés para tratar la figura y tratar el tema del leproso, de una persona que adquiría esa enfermedad que era muy contagiosa y que traía una doble penalidad, por así decirlo, una doble amargura en su vida. Por un lado, vivir la enfermedad, padecer en el cuerpo esa enfermedad que iba deteriorando su organismo, que además de perder la sensibilidad, traía un olor putrefacto en su piel, y que tenía un destino de morir de esa manera, como lo vimos recién, en soledad y aislado. El que adquiría la lepra tenía que separarse de sus seres amados, y nadie podía tocarlo, sino que se apartaba y tenía que gritar que estaba inmundo para que nadie se le acercara siquiera. Era forma de cuidar a la gente, pero detrás de esa enfermedad había una persona que usted se puede ya imaginar en la condición que viviría. Esa doble penalidad, por así decirlo, doble condena estaba en su cuerpo y también en lo social. Porque una cosa es arrastrar la enfermedad, que a veces los que hemos tenido seres amados y lo vemos que padecen, va aumentando, y la enfermedad, que si Dios no hace un milagro, va desarrollándose hasta llevarse a una persona, y además de eso agregar la soledad en la que esta persona podía vivir. Usted fíjese que en la primera parte nos muestra a un Jesús que baja del monte y dice la palabra, le seguía mucha gente. Jesús, una de las cosas que a mí me apasionó en mi adolescencia, era que Jesús no se casaba con la gente. A Jesús no le importaba la cantidad de gente que pudiera haber. Lo experimentamos en un montón de pasajes. Hay un Jesús, por ejemplo, que va con una multitud y se acerca al féretro donde estaba una viuda velando y enterrando a su único hijo. ¿No se acuerda esa historia? Y él se detiene y va ahí, donde estaba la necesidad de una sola persona, en medio de multitud que había, tanto acompañando el féretro como la gente que iba con él. Jesús también iba con una serie de gente caminando en el camino de predicación y hablando, y escuchó que un ciego clamaba al costado del camino. Y la gente lo quería hacer callar. Ese ciego, sabe usted cómo se llamaba, ¿no es cierto? Bartimeo, al lado del camino, y clamaba pidiendo ayuda. Y gritaba, y le querían hacer callar. La historia cuenta eso. Y Jesús detuvo su marcha y lo mandó llamar. Un Jesús que no le importaba estar con mucha gente, sino le importaba mirar la necesidad de la persona. La mujer que fue hallada en adulterio. Hay una sola mujer a punto de ser condenada, a punto de ser asesinada, cumpliendo la ley, y Jesús la rescató. Y el hombre que estaba al lado del estanque, que no podía participar de una esperanza sanadora cuando las aguas se movían, Jesús se acercó, viendo que él iba a una fiesta, se acerca a esa persona y lo ve sufrir. Y le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sufrís? ¿Qué necesitas? Y Jesús obra en esa persona. Fíjense esa visión de Jesús, de un Jesús que uno empieza a conocer y amar, porque él vivía en los hechos lo que predicaba. Él hablaba del amor, él enseñaba de la misericordia, pero la ejercía en hechos concretos. Y esto que estoy hablando refleja un estilo de vida que la iglesia de Dios tendría que imitar y tenemos que imitar. Cuando uno ama a Jesús y lee su historia y le acepta en su corazón y Él vive en tu vida, Él te manda a vivir como Él vivió. Y el anhelo de nuestra vida, si bien llegamos a Jesús como estábamos, tal como éramos, nos presentamos delante de Dios, el anhelo de Jesús es que no te quedes ahí, es que puedas crecer y vivir como Él vivió. A la gente
de nuestro tiempo y de aquellos tiempos, siempre fue así, a los hombres les gustan las multitudes, a los gobernantes les gustan las multitudes, a las autoridades les gustan y preguntan cuántos son. Ojalá que nunca nos pase que dependamos de los números, porque lo primero es la calidad, después viene la cantidad. No digo que la cantidad sea mala, no estoy diciendo eso. Ojalá ganemos la ciudad para Cristo y vayamos por donde Él nos lleve, pero lo importante es la calidad, porque la calidad trae la cantidad. Usted comparte este criterio, es así. Cuando uno ve algo bueno, se va sumando y comparte lo que boca a boca lo que uno ha vivido. Yo no me imagino, y perdón si me meto en un área media conflictiva en estos tiempos que vivimos especialmente, no me imagino a un Jesús sentado en una mesa con gobernantes hablando de las leyes del país, discutiendo las leyes. ¿Usted se imagina ese Jesús que escapaba de las multitudes para estar con la gente que necesita, sentada con presidentes, con autoridades, con gobernantes, negociando a lo mejor y diciéndole, me parece muy sabio, estamos orando por usted? Y la gente, los presidentes lo saben. Pero no, ¿qué les mueve a ellos? Saber cuántos hay detrás. ¿No? Cuando se acerca a alguien, lo primero que preguntan es, ¿cuántos representa este hombre que está en la mesa con nosotros? Los cristianos evangélicos somos tantos. Entonces lo recibo. No sé si seré muy mal pensado, pero no quiero pecar de iluso tampoco. De que a la gente le interesan los números. A Jesús le interesaban las personas. Por eso yo en mi adolescencia, que también tenía ideales políticos, y esto no voy en contra de quienes puedan seguir en política, que lo valoro, lo respeto y oro por quienes quieren estudiar, yo me acuerdo que quería estudiar, ser político. Mi objetivo de vida, antes de conocer a Dios, era ser abogado y ser político. A mí me gustaba la política. Y me metí por ahí a participar, a preguntar. Y cuando conozco a Jesús, conozco a Dios, me doy cuenta la gran diferencia que hay entre el evangelio y la política. No quiero ni compararlos, pero valga decir lo siguiente. La política busca un cambio de sistema, pero Jesús busca el cambio del hombre. El sistema no cambia al hombre, ¿sí? El sistema no cambia al hombre, pero el Espíritu Santo de Dios lo hace. Y yo voy por ahí. Cuando conozco a Dios y me cambia la vida, voy por ahí. Y digo, bueno, no importa la cantidad de personas, sino a la persona que necesita. Amén. Bueno, nos metemos con esta situación. Jesús viene y está ahí con multitudes de gente que bajaban con Él y se aparece una persona. Qué valioso es estar frente a una persona. El que tenés al lado, el que tenés atrás, adelante, es una persona valiosa que Dios creó y que Dios le está dando vida y porque tiene un propósito. Estar frente a una persona es un milagro y poder verla y poder sentirla y escucharla. Es un milagro del amor, el don que Dios nos da. Poder estar relacionándote con una persona, estar intercambiando ideas, preguntarle cómo está, escucharlo, ver sus ojos, oírlo, preguntarle, meterme en su vida, poder interactuar. Es algo que Jesús hacía y lo hacía porque amaba a la gente. Si vos no amás a la gente, no lo vas a hacer, porque no te va a interesar. La gente no se interesa por el otro. Uno sigue de largo porque tiene demasiadas cosas que hacer. Y en la sociedad que vivimos, juzgamos tan rápido a la gente que es muy fácil decir, por algo vivirá lo que está viviendo. No voy a hacerme cargo yo de lo que está pasando. Sigo de largo porque tengo muchas cosas importantes que hacer. Y no digo con esto que vayamos a todos los lugares y deje lo que está haciendo. Hágalo si Dios se lo muestra. Amén. Hágalo si Dios se lo muestra. No deje de hacerlo si Dios no se lo muestra, ¿sí? Entonces, el tema es que Jesús, en medio de toda esa gente, se le acerca a este hombre que vivía, como dijimos, en un terrible drama en soledad, apartado. Como vive mucha gente, como vive muchas personas, de las cuales no sabemos nada. La soledad es un sentimiento muy subjetivo. La gente puede estar rodeada de personas, pero se siente sola, porque nadie comprende lo que está pasando. Esto se ve aún en las familias, en los matrimonios. A veces uno habla como pastor o como abogado con la familia y no sabe lo que está pasando el otro. ¿Usted sabe lo que está viviendo su esposa? ¿Usted sabe lo que está pasando su esposo? ¿Lo sabe? O cuando se reúnen hablamos de la serie que vimos, que está bueno, y de cuántas cosas que podemos ver en la televisión, o escuchar en la radio, o la música.
Pero lo que pasa en la otra persona, ¿quién lo sabe? ¿Quién te pregunta a vos realmente cómo estás? ¿Quién se interesa cómo estás? A mí me encanta cuando mis hijos salen, llegaste bien, porque quiero que tengan un buen destino, quiero que estén bien. Pero de tu persona, ¿quién se ocupa? ¿Quién se preocupa de esta persona que estaba pasando acá? Y cuando él se acerca con su drama y con todo lo que estaba viviendo, en esa área de la vida que, reitero, uno se hace preguntas que nadie comprende, nadie te responde, preguntándole a Dios tal vez por qué estoy pasando esto, para qué estoy pasando esto, preguntándose en su intimidad cuál es la razón de vivir este tiempo de dolor, este tiempo de angustia. Y yo, en lo personal, oré a Dios por esto mucho tiempo. Desde que vi sufrir a mi mamá los primeros síntomas de la enfermedad, clamando por un milagro y esperando en Él que Dios respondiera con un milagro. Pero acá hay una frase muy importante de este hombre y te la quiero transmitir para que puedas asimilarla en tu vida. Él le dice que se postra ante Él y le dice, no es menor lo que está pasando acá. Postrarse y llamarle Señor. Son dos señales de reconocer una autoridad. Importante. Son detalles que a veces uno los pasa de largo. Pero él se postra con su condición, con su soledad, con su situación. Se postra delante de él. Yo te animo que nunca dejes de postrarte delante de él. No pienses nunca que Dios no se interesa por tu problema o que Dios no sabe lo que estás pasando. Y mucho menos que Dios no te ama lo suficiente como para escucharte. Pero acércate a Él reconociéndole como autoridad, sujetándote a Él. Porque lo que vas a escuchar tal vez te puede gustar o no te puede gustar. Pero si viene de quien te ama, con autoridad lo vas a escuchar y lo vas a recibir. Como nos pasa a nosotros cuando escuchamos a alguien que tal vez nos reta, no nos gusta escucharlo, pero sabemos que me lo dice porque me está amando. ¿Te pasó esto alguna vez? ¿Te retó tu mamá o tu papá alguna vez con amor y vos lo aceptaste? ¿Te costó aceptarlo? Cuesta aceptarlo. Somos humanos, ¿qué vamos a decir otra cosa? Y él se sujeta y le pregunta esto, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué significa el si quieres? ¿Qué significa? Significa que él está preguntándole al Señor el sentido de la voluntad de Dios respecto de su condición. Está sujetándose a entender si está en la voluntad de Dios sanarlo o no, lo que implica sujetarse a la voluntad del Padre, como hizo Jesús en el Monte de los Olivos. Jesús ora, el Jesús hombre ora, llora, su sudor de sangre, de lágrima, ¿y qué le dice el Señor? A Dios, si es posible que pase de mí esta copa. Pero él, sujetándose, le pregunta al Padre cuál es la voluntad. Y para entenderla y para obedecerla, porque quien ama a Dios y quien reconoce a Dios sabe que la voluntad de Dios es lo más perfecto que puede ocurrir, aunque no lo comprendas y aunque no lo entiendas. Porque algunas cosas no las vas a entender hasta que estés en el cielo, como me lo planteo también yo. ¿No es cierto? O sea, es lo que he pasado. Hay muchas cosas que no entiendo, que no comprendo, pero sé que vienen de la mano de un Dios que me ama y que ama a quienes yo amo. Y esa oración y clamor a Dios me hace entender que Dios tiene lo mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Esto es lo que este hombre hace. Y si quieres, si está en tu voluntad, si está en tus designios, en tu autoridad, hacerlo, hacelo en mi vida. Si quieres, puedes sanarme. Él va a buscar una palabra. Él transmite un mensaje con su actitud, con su rendición. Yo te animo a que nunca dejes de hacer esto. Aunque no comprendas, reitero, lo que te pueda estar pasando. O que no tengas idea cómo seguir más adelante. Decirle, Señor, yo no sé lo que tú tienes. Yo te pido que hagas esto, pero acepto tu voluntad. Y esto que va a venir, aunque tal vez no te guste de entrada, ¿quién puede estar preparado para la muerte de un ser amado? Nadie. Aunque no te guste de entrada, entender que hay algo mejor que viene. Amén. Y sigue la historia. Y miren este impacto que tiene el mensaje. Y ojalá lo recibas en el nombre de Jesús en tu corazón. Como yo he tratado de recibirlo también. Él va a buscar una palabra.
¿Y con qué se encuentra? ¿Con qué se encuentra en ese pequeño detalle que hemos leído? Él pide ayuda. Si quieres, puedes limpiarme. Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿La entendés? Jesús no le dice nada al principio. ¿Qué es lo que hace? Le toca. Le toca. ¿Sabés lo que era tocar un leproso en esos tiempos? No solamente prohibido por la ley, sino era firmar tu sentencia de muerte. Nadie podía tocar a un leproso. Nadie podía romper ese esquema jurídico, eclesiológico, legalista, de ir y meter mi mano donde nadie se mete. Meterse en el lugar donde está prohibido, porque las leyes culturales, sociales, marginan a una persona que puede hacerte daño. Y te dicen, cuídate. Y te muestran escenas tal vez en las redes sociales sacando gente que puede contaminar, que no digo que esté bien vivir en la condición de abandono, pero ¿cuál es el mecanismo para resolverlo? ¿Cuál es el camino para hacerlo? Por eso me enamora Jesús, porque para Jesús la única forma de rescatar a una persona proscripta, marginada, apartada, en soledad, aunque no vive en la calle, estoy hablando de su condición de persona, la única manera de rescatar a alguien, ¿cuál es? La misericordia, la compasión. Compasión es sufrir con el que sufre, sufrir con el que sufre. ¿Sufriste alguna vez por alguien? Y además de sufrir por alguien, acompañaste ese sufrimiento. Le diste un abrazo al que sufre. ¿Hace cuánto que no abrazas a alguien? No digo los que estamos acá, que acá abrazar no cuesta nada. A mí me encanta abrazar a Kitty, que me da un saludo cariñoso. Perdón que te tome, ¿no? Y me dice un Dios te bendiga. Y a muchos de ustedes. Y si pudiera, no me voy de acá sin abrazarlo a todos, porque me encanta. Pero abrazar al que está afuera, ¿a quién abrazamos? Además, ¿te imaginas vos que andás subís al subte a abrazar a toda la gente? ¿Qué te va a pensar la gente? Te van a llevar preso por acoso. Te van a condenar. Pero hablo de abrazar al que sufre. ¿Hace cuánto que no abrazás a alguien que huele mal? A alguien que no tiene perfume. A alguien que tiene años o días de vivir en la calle, en su marginalidad. Me cuesta decir esto, pero el día que enterramos a mamá, vino mi hermana, la que me sigue a mí. Vos no sabés, te hablo en confianza, como si estuviéramos en un café, lo que yo sufro por ella. Mi hermana era, perdón que lo hable así, una princesa. Siempre bien vestida, bien arreglada. Todos mis amigos de mi adolescencia, que ese día estuvieron con nosotros en el velatorio, en el entierro, a los que fueron esa mañana son mis 3 amigos de toda la vida, los que están siempre. Ellos 3 estaban enamorados de mi hermana. Iban a mi casa porque me querían ver a mí, pero la querían ver a ella. Y todos la cortejaban. Todos la cortejaban. Ninguno se quedó con ella. Menos mal porque siguen siendo mis amigos. Si no, no sé qué hubiera pasado en esos momentos. Pero mi hermana, reitero, era una princesa y se abandonó a las drogas y a la marginalidad después de los 50 años. Cuando vaya a saber por las razones, uno no quiere meterse en una pareja, perdió su matrimonio. Se hundió. Se hundió y no hubo manera de rescatarla. Hicimos cuanta obra estaba a nuestro alcance para poder impedir que se hundiera, pero no pudimos. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con lo primero que decíamos. Dios no puede obrar en una vida si no hay una voluntad dispuesta que lo haga Él. Jesús dice que no pudo hacer milagros en Jerusalén porque la gente no creía. Dios no puede ir por encima de la voluntad de las personas. Y nosotros tampoco podemos convencer a la gente para que lo haga. Nosotros tenemos una sola misión de parte de Dios. ¿Cuál es? Ser testigos. Contar lo que Él hizo. Testificar lo que Él hizo en nosotros y lo que puede hacer en otros.
Ojalá pudiéramos obligar a una persona a llevarla porque lo haríamos. El amor, dice la palabra de Dios, nos constriñe a ir más allá de lo que puede nuestra fuerza. Y yo hice esto. Hace mucho tiempo no veía a mi hermana y la pudimos contactar por este acontecimiento de mi mamá, de mi familia. Y ese día estaba. Los que fueron la vieron, ¿no es cierto? Que no estoy simulando, no estoy hablando de más. Y la abracé, como el primer día. Y le dije, Nino, volvé a casa. Y ella me dijo en el oído, te amo. Yo también le dije, te amo, hermana, vení. Y no ha regado todavía. Y hablé con mi sobrina, le dije, recién antes de venir acá, le digo, Flor, perdón, en la semana vamos a ir a ver a Nino, a tu mamá, vamos a llevarle cosas. Me dijo, tío, no sabes la condición que está viviendo. Vamos a intentar hacer algo más hasta donde ella pueda. Pero me sentí feliz de abrazarla esa mañana. Me sentí feliz sintiendo su aroma, marginalidad, usted me entiende, sintiéndola. Me pregunto, ¿cuántas veces nosotros manejamos el idioma de las manos para bendecir a otros? Porque las manos tienen un idioma, usted lo sabe. Si lo conoceré yo cuando era chico, mamá me hacía así, ya me estaba diciendo mucho. Fue el que más pegó, al que más le pegó. Un chirlo, dicen que bien dado no hace mal, a mí no me hizo daño, pero no me olvido y la perdoné si cabe el dicho. Pero las manos tienen un idioma. Las manos pueden extenderse para darla a otro que lo necesita. Pueden acariciar una espalda, un lomo cansado, o una cabeza, ¿no? La de un niño que por ahí está solito en la calle, viviendo como sea con sus padres, acariciar su cabeza, ver una sonrisa. La otra vez, el pasado día del niño, yo estaba comprando el pan y entraron 2 niños a pedir comida. Y, ¿cómo es? Y la mujer no les quiso dar. Entonces se iban y yo los llamé. Y le dije, ¿qué quieren comer? Y me miraron y eran no sé, serían las 9 de la mañana. ¿Puede ser un sándwich de milanesa? Bueno, me salió 3 veces más lo que iba a gastar para mi casa. Menos mal que lo pude hacer. Compramos el sándwich, se lo dimos a cada uno, una baguette. Y cuando se iba le digo, feliz día del niño. Y me volvieron a abrazar. Y la señora que estaba en la panadería se sintió compungida, porque eran niños. Y me miró y de alguna manera me pidió disculpas porque ella no hizo nada de lo que podría haber hecho. Nadie obliga a nadie. Cada uno en su corazón hace lo que bien tiene para hacer. Pero recuerda, un pastor lo decía, de la abundancia del corazón se mueven las manos. Tus manos y las mías tienen que moverse. En la semana nuestras manos nos sirven para manejar un auto, una moto, para manejar dinero, para escribir, ¿no? Para usar la computadora de la manera que mejor y se mueven muy rápido. Ya ni siquiera razonamos lo que tienen que hacer. Pero en la visión de Dios nuestras manos tienen que bendecir a otros. Jesús, antes de dar la palabra de sanidad, lo tocó y se metió en su mundo de soledad, tirando abajo los parámetros que antes hablábamos, de aislamiento, de soledad. Se metió ahí donde nadie se mete y le dio la palabra que este hombre fue a buscar. Después el milagro vino con la palabra, no cuando tocó, vino con la palabra después, esa palabra que permanece y dura para siempre. Ya termino con esto. Jesús, cuando le toca, parece que contradice la ley de Moisés, porque antes leíamos que tenía que estar solo. Pero Jesús no vino a abolir la ley, sino para que se cumpliera el espíritu con el cual fue escrita. Por eso, cuando termina este pasaje, le dice, presentate al sacerdote y dale ofrenda. Cumplí con la ley, porque no estamos para abolirla. Vamos a sujetarnos en obediencia, pero vamos a mostrar el verdadero mensaje de amor y de misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hasta acá la palabra de Dios. Yo te animo, iglesia, a que no dejes de revestirte del poder de Dios.
En Colosenses 3:12 dice, revestidos de la compasión, de la misericordia, revestidos, para que la gente no te conozca porque llevas una Biblia bajo el brazo. ¿Lo tenemos ahí, Colosenses? ¿Lo puedes leer, Cayo, puede ser? Jesús, cuando establece la iglesia, después de haber resucitado de los muertos y nos manda en la gran comisión, le dice a su pueblo, revístanse del poder, esperen en Jerusalén que viene el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos. ¿Se acuerdan ese pasaje? Bueno, la presencia del Espíritu Santo, quizá uno puede pensar en cada uno de nosotros predicando en lugares, en reconocimiento, y viste, de palabra, pero en realidad tiene que ver con esto. Porque no todos pueden cantar, ni predicar, ni hacer todo lo que uno a veces piensa, pero sí podemos vivir dando fruto del Espíritu Santo. Así, de esta manera, revestidos de la misericordia, para que quienes te vean y te conozcan, vean en ti y en mí la persona de Jesús, lo que haría Jesús en los tiempos que vivimos. Y termino con esto. En mi adolescencia, cuando me convertí al Señor en un campamento, y le preguntábamos a los maestros cómo se deciden las decisiones de la vida, y nos contestó una lección que todavía no aprendimos del todo, pero tratamos de hacerla. Él nos dijo, cada vez que tengan que hacer algo, pregúntense qué haría Jesús en ese lugar. Y yo te animo a que vivas de esta manera, con un corazón compasivo, un corazón de misericordia, un corazón que sufre con el que sufre y que actúa en el sufrimiento. Un corazón que mete sus manos donde nadie lo hace y marca diferencias. Marca diferencias, porque el Evangelio de Dios son hermosas palabras, pero no son solo palabras, son hechos. Porque la fe sin obras es muerta. Y Dios nos quiere ver de esta manera donde quiera que vayamos.